Pues esta canción Venganza que Shakira dedicó a su ex, la verdad es que ha batido un montón de récords y ha removido muchas emociones. No sé si la removió también a nuestra invitada de hoy, que también vivió, muy a su pesar, una ruptura que fue muy mediática. La recuperación de ese enorme desengaño sentimental es lo que ha retratado en un libro muy bien escrito, que se llama Caminar sin punteras y que hoy sale a la venta. Ella es Almudena Cid, es una de las joyas del deporte español. Ya saben, gimnasta rítmica, 8 veces campeona de España, más de 100 veces internacional, la única gimnasta del mundo, la única, que ha estado en 4 finales olímpicas consecutivas, desde Atlanta en el 96 a Pekín en el 2008. Almudena Cid, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy un poco apresurado el día porque tengo la firma en AFNAC de Goya. Con el ¿Vas a firmar hoy? Bueno, claro, es que el libro ha salido hoy mismo, sí, ¿no? Sí. Así que en cuanto salgas de aquí a firmar al FNAC. Voy corriendo. Al FNAC de Goya, dices, sí. En Madrid. Vale, bueno, pues prepárate porque los que ya lo sabían te estarán esperando, sí. Y unos cuantos centenares más que han oído el programa igual también, ¿eh? Sí. Bueno, ¿podemos decir que este Caminar sin punteras es como un libro terapia, Almudena? Bueno, ha sido mi terapia y ha sido mi forma de sanar, de ordenar, colocar, entender y sobre todo entenderme a mí. Porque yo creo que en la escritura va implícito un poco también el compromiso con uno mismo. Y yo creo que esto ha ayudado también a que yo me comprometa con esos cambios que también tengo que hacer yo conmigo misma. El libro de Almudena Cid empieza así, dice: me rompí. Un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir. Es el caos y el dolor que llegó de golpe sin avisar. Todo me parecía nuevo. Ni siquiera me reconocía a mí misma. La de gente que ahora viendo esto dirá, claro, es exactamente así como me sentí el día que me pasó lo mismo o cosas parecidas que Almudena. Sí, bueno, creo que cuando algo te ocurre de forma sorpresiva, que no contemplas, que no tienes en tu mapa, ¿no?, de tu vida y tu futuro sientes que salta por los aires, claro, lo primero que es como que te quedas sin la capacidad de reacción, no sabes muy bien qué hay que hacer en la vida y a partir de ahí pues tienes que hacer un trabajo muy muy importante de hacer sobre todo un esfuerzo tremendo cuando tu cuerpo, tu mente y tu ser no quiere y es muy difícil. Dices a lo largo del libro varias veces que no lo viste venir, ¿no? Yo no sé si el estupor, la perplejidad añade dolor, supongo que sí, ¿no? Creo que cuando ocurre a mí mucha gente me decía, Almu, tienes que tener ira, es que no entendemos que no tenga rabia. Enfádate. Ira. Bueno, claro, es que enfadarse no lo hiere menos que hundirse. Sí, pero no salía, estaba sumida en una tristeza increíble y yo creo que tiene que ver más porque vi la ira en los seres cercanos, ¿no? Y creo que lo viví a través de ellos, entonces dije, más no, ya. ¿Para qué? Bueno, habla obviamente de la ruptura con Cristian Gálvez, después de 15 años juntos y 11 de matrimonio. Por cierto que en ningún momento nombras el nombre de él, para nada. Yo le he dicho ahora una vez y ya está, basta, pero no lo nombras para nada, ¿no? Es que importa lo que hago con lo que me ha pasado. Es decir, no él. Ya. Claro, es algo que a lo que recurre mucha gente, quedarte anclada en los porqués y cómo ocurrió, por qué ocurrió. Y creo que uno de los ejercicios más sanadores que han tenido un efecto bastante inmediato o rápido ha sido escribir a partir de lo que ha ocurrido, es decir, qué hago con lo que me ha pasado y cómo continúo ahora. Te faltaban herramientas, dices en el libro, ¿no? Sí. Vas explicando lo que has aprendido en la carrera deportiva y cómo eso lo has podido aplicar a ese momento emocional complicado que vives. Sí, bueno, es que yo quería entender, a medida que iba pasando el proceso, cuál era el resorte que yo estaba teniendo, ¿no? Porque me estaba resultando muy interesante lo que me llegaba un poco de fuera, ¿no? La gente, Almu, te vemos mejor, o oye, ¿cómo has contestado en este momento? A mí me hubiera salido otra reacción. Y entonces quise analizar un poco de dónde venía la forma de actuar mía, ¿no? Es como algo muy, muy, muy profundo y me di cuenta que tenía mucho que ver con lo que aprendí, fíjate, Julia, de los aparatos de la rítmica, es decir, el constante movimiento de la cinta para dibujar serpentinas, espirales, que parar es penalizar, como que, Almu, no puedes parar, tienes que seguir subiendo al escenario, tienes un compromiso, te debes a la productora, tú no puedes parar aunque estés rota, como salí a competir con el menisco roto o un pie roto, como he hecho, ¿no? Y lo entendí así, a través de la cinta, por ejemplo.
Oye, ¿y en qué es diferente y en qué se parece una ruptura amorosa como de la que fuiste víctima, porque no lo esperabas para nada, y la despedida de la gimnasia rítmica, que eso ya ocurrió en el verano del 2008? ¿En qué se parece y en qué fue diferente? Bueno, creo que la gran diferencia es que mi retirada la planifiqué. Es decir, yo me tiré 8 años decidiendo ese final. Y cuándo, cómo y dónde hacerlo. Y cuando tú tienes el control sobre tus finales, es muy tranquilizador, a pesar de que luego tienes que, volver a sentirte competente en otra profesión, volver a sentir una identidad en otra profesión, ¿no? Volver a sentirte tú. Pero claro, cuando ocurre algo así que no depende de ti, y también cuando de repente viene la pérdida también, ¿no? de alguien, o que no te lo esperas, que es que esto viene y tú no lo has elegido, pues ahí hay un duelo. Y tienes que transitarlo, y el dolor tienes que atravesarlo y no puedes eludirlo. Entonces, cuando estas voces, ¿no?, del entorno que te dicen, va, tú tranquila que va a ser mejor, ¿no? Estas cosas que no te tranquilizan nada. Nada, que no valen para nada. Sí. Esto pasa por algo, ¿no? Y dices, no hay que tenerlas en cuenta, en el sentido de que las personas hacen como pueden, lo que pueden en esos momentos, y también es aceptar que no todo el mundo sabe estar en ese momento como uno desearía, porque no hay nada que calme el dolor. Simplemente tiene que estar. Pero son miguitas de pan que después de un tiempo estaban ahí y sabes para dónde van, ¿no? Y cuál es el camino a seguir. Y sobre todo, cuando ocurre algo así, es como que, yo no sé si tú lo has sentido en algún momento de tu vida, pero yo sentí que me había encontrado más que nunca conmigo, porque no había máscaras, no había nada que tapara nada, y era yo conmigo, con lo que había pasado, sin un futuro por delante, es decir, el ahora y qué hago para respirar en el siguiente segundo. O sea, era algo como cada vez que me despertaba por la noche, ¿no?, sobresaltada, y la gente está que de repente te dice, tranquila que esto pasará, y tú ves que sigues llorando y llorando y llorando, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, esto hay que pasarlo, y poco a poco pues la vida te va sí, a veces cuando te hacen un diagnóstico de salud, por ejemplo, te dicen, ya pasará, esto es 1 año, o son 2, o pasará lo peor, ya, sí, pero tiene que pasar. Sí. Mientras no pasa, es eterno, ¿no? Sí, es eterno, y además crees que el tiempo no pasa, y que pasa para los demás, pero no para ti, y eso es agonizante, ver que la vida de los demás sigue, y la tuya sientes que se ha parado por completo. Bueno, esa pregunta clásica de que a veces en cualquier tertulia de amigos acaba por salir, ¿no? Sobre todo al hilo de alguna ruptura sentimental próxima, eso de que si es más duro dejar o ser dejado. ¿En tu caso lo tienes claro? No, porque creo que para la otra persona dar ese paso es muy difícil. Yo me he librado de tener que dar ese paso, es decir, no he tenido que hacerlo, y ojalá no tenga tampoco nunca que volver a hacer, ¿no? Porque pienso en la agonía hasta que llega ese momento de la otra persona. O sea, una de las cosas que creo que tengo es que sé empatizar, o sea, me sé colocar, y esto le ha fastidiado también mucho a todo el entorno, al entorno mío, ¿no? Decir, Almo, pero ¿cómo puedes pensar así? Y yo, bueno, es que, no sé, me sale pensar en qué me hubiera ocurrido a mí si hubiese tenido que tomar yo esa decisión. Ahora, luego hay otras situaciones que yo he sentido, que he vivido, que evidentemente considero que yo como Almo igual lo hubiera hecho todo de otra manera y hubiera afrontado esto todo de otra manera. Pero creo que es difícil para ambas partes. O sea, yo en esto estoy de acuerdo con aquellos que intentan dejar y lo intentan hacer de la mejor manera posible, cuidando a la otra persona se niega a querer ser ayudada, se niega a querer ningún tipo de nada de conexión con la otra persona, y esto es difícil, pero no siempre es así tampoco, ¿no? No hay una preocupación siempre, no hay una responsabilidad afectiva siempre por la otra parte. Entonces tú tienes que hacerte cargo de lo que te compete a ti, de lo que te puedes responsabilizar tú y de las respuestas que puedes encontrar en ti, no en los demás. ¿Y se parece en algo el dolor? Lo digo porque una deportista de élite como has sido tú tantísimos años, habrás tenido un montón de lesiones, tu cuerpo se habrá llevado un montón de agresiones a lo largo de toda tu extensa carrera deportiva. ¿Ese dolor físico de las lesiones se parece en algo al dolor ese emocional de cuando te rompen el corazón y no lo esperas? Cuando a mí me ocurrió creí que eran diferentes dolores, porque nunca me había encontrado devastada, no me había encontrado nunca sin saber para qué servía en la vida, para qué quería hacer en la vida ahora, qué sentido tenía mi vida. Se había ido todo, se me había ido todo, o con él o con la vida, y no entendía nada. Entonces creía que no, pero tiene todo que ver. Al final, cuando se te rompe un pie, crees que tus Juegos Olímpicos, o como me pasó a mí antes de los Juegos de Atenas, se me resquebrajó la fascia, y fue justo un mes antes, me pusieron unas muletas y dije, ¡buah! Los Juegos se me han ido, o sea, no llego. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer?
Al día siguiente dije, vale, ya sé que el pie no va, pero ¿qué puedo hacer yo? Vale, no puedo entrenar de pie, pues nado. No puedo hacer el ballet de pie, pues lo hago en el suelo. No puedo hacer ejercicio, lo visualizo. Entonces empecé a buscar alternativas para inmovilicé el pie, pero el resto de lo que podía hacer, que estaba en mi mano, lo conseguí hacer casualmente o milagrosamente o no sé por qué. Ese pie se recuperó a las 3 semanas, me puse de pie, volví a entrenar y no había perdido el estado de forma y mentalmente había descansado, porque la dureza del día a día de cumplir el plano no lo tuve que llevar estas 3 últimas semanas y llegué mucho más relajada a esos Juegos de Atenas donde hice la competición de mi vida. Curioso, ¿eh? Claro, lo que me resulta más sorprendente es que tú te fuiste de casa para entrenar. Obviamente tuviste que dejar un mundo infantil, como el resto de criaturas que están con sus padres y con sus madres hasta que cumplen los 20 y muchos o 30 años, ¿no? Como mucho alguno que se va a la universidad porque no la hay en su ciudad, se van a los 18 años, pero tú te fuiste muy prontito, muy pequeña, creciste lejos de casa y por tanto siempre has sido una niña independiente. Sí. Y que te has apañado sola. Ya tuviste que entender, y lo cuentas así en el libro, que no tendrías a tus padres cerca para llorarles ni para sacarte de ningún lío, ¿no? Al contrario, si tenías algún problema te aguantabas porque sabías que a la mínima iban allí a arrancarte y a llevarte a casa, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso marca e imprime carácter. Sí, y también tiene una parte muy positiva, que además creo que es algo que yo destaco de mi personalidad, y es la autosuficiencia, en el sentido de que maduré muy de golpe en algunos aspectos y en responsabilidad, en compromiso, en este sentimiento de no fallar a los demás, pero en todo eso también te vas olvidando de ti y vas entendiendo que tu valía depende de lo que generas, no de quién eres como persona, porque en ese equipo nacional estás y permaneces si das unos resultados, si no, estás fuera. Entonces yo quería seguir ahí, tampoco quería mostrarle a mi familia un poco la travesía tan dura que yo estaba experimentando desde tan pequeña para que no me sacaran de allí, y creo que esto es algo que he trasladado a mi vida personal y ahí está el error. Es decir, para algunas cosas de mi vida ha sido maravilloso porque lo siento cuando estoy en el teatro, ¿no? O como actriz, mi compromiso con la compañía, todo esto está súper afianzado. Pero, por ejemplo, a la hora de experimentar mi madurez sentimental, pues he visto que he cojeado mucho ahí. Y es verdad que me he tranquilizado pensando que he sido buena en muchas cosas y que en esto pues no he podido serlo, ¿no? Pero este libro puede ayudar a mucha gente, ¿eh? Gente que esté pasando por esa experiencia. Yo creo que es una buena terapia leer como tú lo cuentas. Bueno, Almudena. Creo que tiene una estructura muy interesante, aparte de que creo que hay una metáfora constante en todos los capítulos, ¿no? Arranco con la descripción del aparato, algo inanimado, es un objeto, y toda la simbología que hay detrás de ese aparato y lo que he aprendido, y lo voy combinando también con escenas personales que aparentemente son inconexas, pero que tienen que ver al final con mi forma de ver la vida y cómo actuar en la vida. Y creo que es muy importante ver que estas personas que somos súper profesionales, que nos dedicamos en cuerpo y alma a la profesión, yo al deporte, ¿no? Al trabajo, no podemos dedicarle de la misma manera a nuestra vida personal, o no hemos creído que podíamos, ¿no? Y hemos ido descuidando ese apartado y luego pues ocurren estas cosas que dicen, creo que paralelamente tengo que madurar también en el otro aspecto, ¿no? Y no, que no esté tan cojo, ¿no? En un aspecto y el otro. Estamos hablando con nuestra supercampeona Almudena Cid, ex gimnasta, de este libro que acaba de publicar, Caminar sin punteras. No sé si sigues sintiéndote una intrusa como actriz, porque estás de actriz, estás de gira, me parece ahora, con una obra de teatro que se llama Ladies Football Club, ¿no? Sí. Que es una historia que cuenta cómo nació el fútbol femenino durante los años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estaban los hombres en el frente y entonces las mujeres lo que hacían era ir a los estadios, jugar para que todo tuviera un pasatiempo y una diversión para todas las familias, ¿no? Sí, y es una historia preciosa que es bueno que se cuente también ahora, porque esto ocurrió y cuando los hombres volvieron del frente les dijeron y les invitaron a que devolvieran el balón para seguir cuidando de sus maridos. Y entonces la devolución de ese balón supuso 50 años de silencio hasta el 71. Entonces creo que, bueno, es importante contar, ¿no? Y seguir y no devolver cuando uno siente que quiere seguir en algo, ¿no? Que esa devolución supusieron 50 años de no fútbol femenino, de prohibiciones en estadios, y yo creo que poder contar esta historia en el escenario mientras
sale también este libro, es muy simbólico para mí, la verdad. ¿Dónde estáis? ¿En Madrid representándola ahora? No, ya estamos de gira. Justo, ¿Estáis de gira? Sí, mañana estamos en Tenerife, estamos con 2 funciones allí. Ah, bueno. Pues tenemos Gandía. Como estás hoy en Madrid, sí, no sabía yo, digo, vale, pero vale. mañana ya cojo avión a Tenerife y allí también haré otra firma, pero estoy encantada de que Sergio me haya dado esta experiencia, porque cuando me ocurrió y saltó mi vida por los aires, me dijo, Almu, esta función es más tuya que nunca, estas 11 mujeres tienes que verlas trabajar y montar esta función, y mira, pues cosas de la vida, necesitaron una cover y ahora he salido al terreno de juego. ¿Y te lo pasas bien? Mucho. Fantástico. O sea, has abierto otro camino, ¿no? Sí. Ahí la verdad, en el libro, que lo recomiendo, la verdad, no sé si lo has escrito, si ha habido alguien que haya echado una mano en el tema literario, pero es que está muy bien escrito, Almudena. Sí, es que cuando me reuní con la editorial, bueno, me llamaron al muy poco tiempo de la ruptura y yo pues casi que no les hice ni caso, porque yo cómo voy a escribir sobre el amor si acá no entiendo lo que me ha pasado. Entonces pasaron los meses y muy sutilmente y elegantemente me dijeron, Almu, necesitamos testimonios de mujeres que cuenten esta travesía, qué haces con esto que te ha pasado, ¿no? Y entonces me acuerdo que dije, solo puedo escribir si escribo desde aquí. Y entonces les conté toda la historia de los aparatos y me dijeron, Almu, tienes el libro. Y yo, pero ¿cómo voy a tener el libro si me faltan 280 páginas? Estaba histérica. Y mira, pues poco a poco fui desgranando. Está muy bien escrito, Almudena, que lo sepas. Sí, Estoy feliz porque hay está una simbología muy bien escrito. bonita. Y hay cosas a veces que están dentro de cuadritos así como con lacitos, que son reflexiones, y hay alguna buenísima, escuchen los oyentes, dice, a veces no nos damos cuenta que las relaciones se nos quedan pequeñas, que no permiten crecer, sino que comprimen, aprietan, y si no se remedia, entonces eres tú quien se va haciendo más pequeñito para encajar en esa relación, y no te vas dando cuenta, ¿no? Sí, esto es porque a lo largo de mi carrera deportiva he vestido, más de 60 maillots, y están hechos todos a medida del cambio corporal que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y en mi vida amorosa, en mi vida personal, pero ya no la última, sino la primera que tuve, es que hay un patrón ahí que yo no me he dado cuenta, era un patrón de un maillot pues que no estaba hecho a mi medida vital amorosa, y esto es algo que gracias a esta situación pues he podido ver que no veía, y ahora es donde yo estoy trabajando ahora. Un porcentaje de química. Dices que hay un porcentaje importante del amor que es química, y tú dices que en la ruptura también hay química. Claro, es que en el fondo todo lo que nos ocurre es química. Sí. Eso no sé si añade algún consuelo o más desesperación. No lo sé. Bueno, a veces pienso que no hay que pensar tanto. No, ya. Pero, y dejarse llevar y sentir. Creo que tenemos una responsabilidad con lo que hacemos con las personas, eso sí. Creo que depende de nosotros también hacer más o menos daño. Y bueno, yo lo que quiero es, mientras transite en este mundo, seguir siendo empática e intentando serlo, y si me equivoco intentar saber rectificar, y creo que está ahí, porque todo el mundo tiene sus necesidades de ser feliz con la vida que quiere, pero creo que la manera en que se hacen las cosas es lo que depende de nosotros, ¿no? Y creo que esto ha ayudado a afianzarme más en mí, en decir, bueno, cada vez que hagas algo, Almu, piensa en la otra persona, ¿no? Estaba pensando en el cajón de doble fondo ese que tenías cuando eras gimnasta, un cajón de doble fondo para esconder allí alguna chuchería, alguna galleta, algún chocolate. Te deseo que tengas un buen cajón de doble fondo. Sí. Hay que tenerlo siempre. Sí, siempre. No solo en la niñez, toda la vida, por si acaso, ¿no? Sí, y seguir siendo niña también, sí. Sí, señora. Almudena Cid, me encantó hacer un rato de televisión el otro día contigo, y hoy charlar de este libro que, la verdad, el otro día cuando te vi, no tenía ni idea que me iba a interesar tanto y que está tan bien escrito. Caminar sin punteras. Almudena Cid, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que vaya muy bien, que sigas disfrutando de la vida. Muchas gracias. Y de vez en cuando cabreándote con ella. También. Las dos cosas entran. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto.